Hola a todos, y bienvenidos a la historia completa de The Garden, creación de Marcus Yu, una serie ambientada en el universo de Minecraft, más concretamente en el bioma del Jardín Pálido, pero con un enfoque más oscuro y perturbador. Lo que verás a continuación será un resumen y explicación de la trama que presenta. La serie comienza con el video tráiler, el cual describe cómo en un bosque oscuro aparece una zona anómala que corrompe todo lo vivo, convirtiéndolo en cenizas. En el centro está el roble pálido, del cual brota un elixir ámbar, una savia viscosa que absorbe y concentra la fuerza vital de lo que consume. Este líquido palpita, da vida e incluso resucita, pero lo hace de manera indiferente, sin importar quién intente controlarlo. Los Villagers, siempre ambiciosos, organizan su primera expedición hacia este jardín pálido, con la intención de aprovechar el poder de la resina que allí encuentran. En esencia, se presenta un relato centrado en el hallazgo de un recurso sobrenatural, tentador y peligroso, que transforma la naturaleza y atrae a todos aquellos que buscan dominarlo. Tras esta introducción, un rayo cae sobre la zona anómala, revelando al roble pálido con su resina luminosa. De este fenómeno surge una entidad conocida como Kraken. Poco después, un grupo de villagers llega al árbol con la intención de recolectar la resina. Sin embargo, la antorcha que los guía se apaga repentinamente, sumiéndolos en la oscuridad. En ese instante, reciben la visita de una presencia inesperada. Uno solo sobrevive, quien logra encender su antorcha nuevamente, pero en lugar de sus compañeros, lo único que encuentra frente a él es al roble pálido, acompañado del imponente Kraken, dispuesto a cazarlo. El villager reacciona instintivamente y comienza a correr, consciente de que no puede enfrentarse a tal amenaza. Tropieza y cae, observando cómo su perseguidor se aproxima. La criatura se desvanece, lo que le da la oportunidad de levantarse y huir nuevamente. Consigue llegar hasta el campamento, donde busca a Alvis. Allí le cuenta lo ocurrido. Todos han muerto a manos de un demonio que protege la resina, y deben escapar cuanto antes. Sin embargo, Alvis está herido de un pie y no puede moverse, diciendo que hay madera consumiendo su pie, como si quisiera decir que la madera del jardín pálido lo está devorando desde dentro. El protagonista busca pociones de regeneración, pero apenas queda un poco en un frasco.
Mientras le pide a Alvis que lo beba, menciona que empacará la resina reunida hasta ahora y que abandonarán el lugar mañana a primera hora. Acto seguido, se dirige hacia unos baldes que contienen resina, pero al entrar en contacto con un pequeño fragmento ocurre algo extraño. Lo observa con atención, mientras la saliva se acumula en su boca, como si de pronto hubiese despertado en él una obsesión incontrolable por la sustancia. Con la llegada de la noche, Alvis se levanta de manera inquietante y se coloca frente al bosque. Allí declara que su fuerza vital le pertenecerá y que su eternidad será entregada a él. Se cubre los ojos y pronuncia que le llegue la eternidad, mientras el protagonista presencia horrorizado la escena. Inesperadamente, aparece una especie de mano desde las sombras, mientras Alvis le pide que vaya hacia él y que devorará la resina. Todo era una pesadilla, y al despertar va a ver a Alvis, quien no se encuentra en su cama, sino en el suelo del bosque, teniendo resina en su mano. En ese momento se lleva la resina hacia la boca, diciendo que lo mantenga dormido, que fluye la resina y que no despertará. El protagonista lo encuentra después, preguntándole qué está haciendo de forma brusca, pero Alvis solo menciona que estaba orinando. Es ahí cuando el protagonista menciona sentir que el jardín está entrando en su cabeza como un virus, pudiendo verlo, escucharlo y hasta percibirlo a través de la resina. Comprende que la resina no solo concentra la fuerza vital, sino que es precisamente el motivo por el cual todo en el jardín está muerto. El protagonista le pide a Alvis que guarde sus pertenencias, pues ese mismo día abandonarán el lugar. La escena cambia y vemos a Alvis preocupado por la escasa cantidad de resina recolectada, temiendo que el anciano se enfurezca. Sin embargo, el protagonista deja claro que no le interesa lo que ese hechicero diga, recordándole que lo que habita entre esos árboles es mucho peor que su magia. Además, afirma que fueron enviados allí a morir. Luego pregunta a Alvis si está listo para partir, pero ésta le pide esperar a que el fuego de la fogata se consuma, además de solicitarle que recolecte más madera. Mientras cumple con la tarea, el protagonista se encuentra con una flor brillante que llama su atención. Al tomarla, sufre una breve visión de Creaking y contempla entre los árboles los cuerpos de sus camaradas caídos, un efecto de su mente perturbada, de la resina y de la presencia que acecha en el bosque. De repente, escucha un grito de Alvis y corre de regreso al campamento. Al llegar, lo encuentra quemando las raciones destinadas al viaje de vuelta. Al preguntarle por qué lo hace, Alvis responde que el jardín les ha ofrecido su resina como un regalo de residencia, provocando la furia del protagonista. Alvis añade que no pueden escapar del jardín, pero sí entregar su fuerza vital a cambio de eternidad. El protagonista reacciona con agresividad y decide revisar el estado de la resina recolectada, descubriendo que ha desaparecido por completo. Cuando exige una explicación, Alvis no le explica nada, lo que lleva al protagonista a dejarlo inconsciente. Cuando Alvis despierta, se encuentra atado. Allí retoman la conversación. Alvis asegura que están bajo el dominio del bosque y que no tienen otra opción más que ofrecer sus fuerzas vitales, instando a aceptar la hospitalidad del lugar. El protagonista rechaza sus palabras y afirma que no caerá en los engaños del jardín.
Al ver que Alvis ha perdido todo sentido común, el protagonista intenta atacarlo. En ese instante, los ojos de Alvis cambian de color, señal evidente de que está bajo el influjo de la resina y del bosque, lo que le da fuerzas para defenderse. Alvis le pide que se rinda y baje el hacha, pero el protagonista se niega, desatando una violenta pelea entre ambos. El enfrentamiento se inclina a favor de Alvis, quien se prepara para dar el golpe final. Antes de acabar con él, Alvis revela una verdad perturbadora. La noche que compartió el protagonista con los demás, los 7 ya habían muerto, incluido él. Alvis revela que todo lo que el protagonista recuerda desde su llegada al campamento no es real, sino una ilusión fabricada por el jardín. Asegura que ambos no son más que productos atrapados en un sueño, mantenidos en un estado de letargo mientras ella, la entidad que habita el lugar, drena la fuerza vital de sus cuerpos en el mundo real. Esto implica que nada de lo que el protagonista ha presenciado es auténtico, sino parte de una manipulación destinada a mantenerlos dormidos y alimentar al jardín. A pesar de ello, el protagonista se niega a aceptar esa idea y afirma que todo lo que está viviendo es real, declarando que derrama misericordia sobre esta locura. Pero cuando Alvis le cuestiona bajo qué convicción actúa, el protagonista comienza a recordar sus interacciones pasadas con él. En ninguno de los recuerdos vio su cuerpo realmente, por lo que le pregunta a Alvis qué es él. En ese instante, Alvis revela su verdadera naturaleza. Explica que siempre lo supo. Él es aquello de lo que el jardín se ha alimentado, torturado y controlado para mantener al protagonista dormido. No es un simple compañero, sino la representación misma de su fuerza vital, la parte de sí mismo que grita por despertar y ver nuevamente el amanecer. Con voz temblorosa, le insta a hacer lo que debe, sangrar la resina del jardín y destruir el corazón palpitante de Crikin. El protagonista entonces lo mira, y lo que contempla no es a Alvis, sino a sí mismo, reflejado con las mismas heridas marcadas en el rostro. Con el hacha en sus manos, escucha el último ruego de su alter ego, pidiendo que lo haga. Al final, descarga el golpe sobre la cabeza de Alvis. Mientras observa lo ocurrido, de sus propios ojos comienzan a brotar lágrimas, al igual que de los de Alvis, aunque en él las lágrimas son más abundantes. De pronto, la imagen de Alvis se deforma y cambia por completo, mostrando un aspecto grotesco y espectral, para después pronunciar una última palabra cargada de poder. El protagonista despierta, resultando cierto que estaba durmiendo mientras le absorbió en la fuerza vital. El protagonista se encuentra atrapado entre enredaderas, de las que logra liberarse con esfuerzo. Al mirar su entorno, descubre que sus 6 compañeros también están atrapados, aunque sus cuerpos muestran señales claras de estar sin vida. Es entonces cuando percibe la presencia del roble pálido. Toma un hacha del suelo para defenderse, justo en el momento en que Crikin se acerca. Decide escapar,
pero es alcanzado de todos modos, iniciando una violenta lucha entre ambos. En medio del enfrentamiento, el protagonista corre hacia el roble, con la intención de dañar la fuente de todo el mal. Cuando está a punto de golpear con el hacha, tiene una visión de otras víctimas con lágrimas en sus ojos, representando a los que están atrapados en este lugar. Al final, logra asestar el golpe al árbol. Tras deshacerse de Krikin, observa el daño infligido al roble pálido, creyendo haber puesto fin a la maldición. Regresa entonces al campamento, pero lo encuentra vacío de suministros, lo que le genera una profunda tristeza. Pronto observa un líquido oscuro saliendo de cada una de las tiendas. Al revisar una de ellas, descubre el cadáver de uno de sus compañeros, el verdadero Alvis, reconocido por las vendas en su cabeza. Consciente de la situación, el protagonista decide incendiar las tiendas, sabiendo que con ello también afectará al bosque. Mientras el fuego se expande, clama que sus camaradas despierten, insinuando que sus almas asciendan de este mundo, liberándose del dominio del jardín. En ese instante, ve a Krikin aproximándose debilitado. Cuando vuelve a exigir a sus compañeros que despierten, la criatura parece resentir el impacto de sus palabras. El protagonista asegura que todos serán liberados, pero Krikin se reincorpora, avanzando con hostilidad. Al mismo tiempo,
la tienda de Alvis comienza a irradiar un resplandor que se eleva hacia el cielo, revelando la liberación de su alma. Después, el protagonista es consumido por el fuego. En total, 7 almas fueron liberadas del bosque. Aunque el desenlace es agridulce y doloroso, confirma que los personajes lograron, al fin, romper las ataduras del Jardín Pálido. En su esencia, The Garden no es solo la historia de un bosque corrupto. Es un reflejo de cómo la ambición y el deseo de control pueden llevar a la autodestrucción. La resina, con su promesa de poder y eternidad, simboliza aquello que consume lentamente al hombre, la obsesión por dominar lo que nunca estuvo hecho para ser poseído. El sacrificio final y la liberación de las 7 almas muestran que, a veces, la verdadera victoria no es sobrevivir, sino romper las cadenas de aquello que nos mantiene cautivos, incluso si el precio es el propio cuerpo. La metáfora más fuerte que deja esta historia es que hay fuerzas, sean naturales, espirituales o internas, que no se pueden controlar, y que el único camino hacia la libertad es enfrentar la verdad, aunque duela, y aceptar que despertar siempre exige dejar algo atrás. Y así es como termina esta grandiosa e interesante serie. Previamente, hemos visto otro video llamado Him, una película de horror de Minecraft hecho por el mismo creador. Si no lo has visto, lo dejaré en descripción y al final del video. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.